¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. En este video analizaremos sobre la resolución RA 21951 del 22 del emitido por el INAI para la clase de Transparencia y Derecho a Acceso a la Información Pública. El equipo está conformado por Medina Bañuelos, Dulce Melisa, Ramírez Galván, Alexa Uría y Brian Galindo Flores, su servidor. Y comencemos hablando un poco para irnos adentrando en contexto sobre este tema. Hablaremos a grandes rasgos sobre este caso que fue pues una resolución por parte del INAI. La resolución surge por una solicitud de información hecha hacia la Fiscalía General de la República, la FGR, sobre investigaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y seguridad alimentaria mexicana, Segalmex en ese caso. Y pues aquí estamos encontrándonos a DICONSA y LICONSA. El solicitante solicitó detalles sobre puntos de delito que habrían causado daño al erario público. ¿Qué conocemos como el erario público? Es decir, pues son los recursos financieros administrados por el Estado para programas sociales y servicios públicos. Es importante que hablemos que eso, porque es destinado para recursos, para el Estado, es decir, para las poblaciones. Por eso que se promovieron esos recursos de revisión, solicitud de informaciones. Es por eso que se movilizó, porque en sí estaban afectando a los mismos mexicanos. ¿Y de qué forma? Pues Secalmex, Liconza y Liconza pues manejaban los recursos públicos asignados a través del presupuesto de egresos de la federación, pues eran designados para garantizar el abasto de alimentos básicos para comunidades marginadas. Y estos pues desde su creación de 2019 que se han detectado pues diversas irregularidades en el manejo de fondos. Haciendo una introducción, si ir a grandes rasgos, estamos hablando de que son actuaciones que afectaban en sí mismo a la población. Fue una situación a la que se llegó, pues un desvío por así decirlo, de los manejos de los alimentos, el dinero. Hubo un desvío de recursos, falta de transparencia, afectaciones a programas sociales. Estas irregularidades y pues fueron varias que fueron denunciadas y fueron presentadas ante la FGR, lo que inició las investigaciones mencionadas. No hablaré muy a detalle, hablarán un poco más mis compañeras. Pero sin embargo, la clasificación de la información por parte de la Fiscalía generó dudas sobre la transparencia y el manejo de estos casos. Es porque eso que se procedió. ¿Cómo fue la estructura de este procedimiento? Pues hubo una solicitud y producto de ello hubo una respuesta por la FGR, a lo cual se acudió para ir al recurso ante el INAI. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esa exposición? Ahora bien, yo voy a iniciar hablando sobre el desarrollo o los hechos del caso y voy a dar una muy breve introducción ya que mi compañero Brian ya se encargó de esa parte, solamente para hacer mención que un solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó acceso a información pública. Esto correspondiente a que en ese momento se tenían 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por la supuesta comisión de delitos que traía consigo daños patrimoniales a Segamex, Ticonza y Liconza. Ahora bien, el solicitante hizo eh, 10 peticiones a la Fiscalía General de la República, entre ellas fechas, cuántas indagatorias se habían iniciado por posibles hechos de delitos a la seguridad alimentaria en un lapso cierto de tiempo, esto entre enero de 2019 a la fecha de la presente solicitud. En qué fecha se inició cada denuncia, irregularidad de denuncia en cada indagatoria, el número de cada una de las indagatorias iniciadas, delito que se investiga en cada una, monto económico por daño del erario, momento observado, monto observado y denunciado en cada indagatoria, el estatus de cada una de estas mismas indagatorias, cuántas órdenes de aprehensión se habían girado y cuántas se habían cumplimentado, cuántas órdenes de presentación o comparecencia se han girado y cuántas han sido cumplimentadas y por último en caso de haber sido judicializadas indicar el número de causa penal y el órgano jurisdiccional. Ahora bien, la Fiscalía General de la República contestó a cada una de las peticiones del solicitante haciendo mención a todos los numerales. Sin embargo, entre ellos contestó pues que se cuenta con 27 investigaciones activas, fechas de las denuncias, estatus de las indagatorias, eh, pero hubo en cuales la Fiscalía General de la República se vio, eh, pues contestó de manera de que unas se encontraban que era información reservada. Entre ellas, por primer punto, la Fiscalía eh, especializada
en, en materia de combate a la corrupción, contestó que inició operaciones en marzo de 2019. Desde entonces se habían abierto 27 carpetas de investigación en contra de las instancias señaladas en la solicitud por la comisión de posibles delitos. Después, en el punto número 2, la Fiscalía respondió que en 2009 se habían presentado 4 denuncias. 11 años después, en el 2020, se presentó una denuncia, en 2021 otras 14 denuncias y por último 8 fueron presentadas en 2022. A la respuesta de la petición número 3, la Fiscalía General de la República, en compañía con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, manifestó que es competente para la investigación de delitos por hechos de corrupción tipificados en el libro segundo, título 10 del Código Penal Federal. Del punto número 4, la Fiscalía hizo mención a que se hace del conocimiento que esa institución, la Fiscalía misma, se encuentra imposibilitada para divulgar la nomenclatura de las carpetas o cualquier averiguación previa. Gráficamente, aquí como podemos observar en el punto número 5, la Fiscalía hizo mención a los números de carpetas de investigación abiertas por cada uno de ellos, entre ellos el ejercicio, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y todos los que se encuentran aquí gráficamente. Para el punto número 6, la Fiscalía contestó que, dado que no se encuentra con una sentencia condenatoria, no se había encontrado algún monto para el daño del erario público. Para el punto número 7, sobre el estatus de cada una de las indagatorias, contestó que se encuentran en trámite, judicialización, incompetencia, entre otros. Para el punto número 8 y 9, que hace referencia a las órdenes de aprehensión o de presentación que han sido cumplimentadas, la Fiscalía contestó que ninguna. Y por lo que hace referencia al punto número 10 sobre si fueron judicializadas, indicar el número de causa penal o el órgano, la Fiscalía pues contestó que dicha información se encuentra basada en documentos inmersos a la carpeta de investigación en trámite y por ende se clasifica como información reservada. Esto fundamentándolo en lo previsto por el artículo 110 de fracción 12ª de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, ¿por qué la Fiscalía General de la República clasificó la información? Pues la misma Fiscalía hizo mención que toda información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de investigación, esto en el lapso de que se realizan actuaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de los delitos, se considera como reservada en carácter de procurar en gran medida la seguridad de las personas, otorgándoles el derecho al debido proceso, respetando la confidencialidad de las mismas, pues la revelación de estas o el incumplimiento de cualquiera ocasiona la vulnerabilidad de los hechos. Además pone en peligro los mismos esclarecimientos de los hechos y podrían llegar a alterar el orden y la eficacia de la Fiscalía General de la República. Pues ahora vamos a hablar sobre cómo es que el INAI evaluó la respuesta de la FGR y los fundamentos legales que utilizaron para llegar a su resolución. Aquí en ese análisis es clave porque pues demuestra cómo se equilibraron los derechos, tanto como de la información y la protección de los datos sensibles en investigaciones penales. Aquí, ¿qué analizó el INAI? El INAI pues aplicó el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución. Este principio obliga a las instituciones públicas a proporcionar información siempre que no existan riesgos justificados para la clasificación como la reservada. En caso del INAI, pues reservó los argumentos de la Fiscalía General de la República, el FGR, y que justificaban la reserva de los datos, pues alegando que primera, pues que era de seguridad pública. Era de seguridad a las personas más que nada por la información que podía contener en riesgo a las víctimas o denunciables. Debido proceso, también se alegó pues, sobre la divulgación de los detalles que podrían interferir con el desarrollo adecuado o de las investigaciones. Y confidencialidad, protegerá los detalles claves para garantizar las eficacias de las investigaciones en curso. Es por eso que pues eso fue lo que se estuvo alegando más bien, por la reserva de datos. Solución del INAI, ¿qué resolvió el INAI?
El INAI al analizar la solicitud decidió dividir la información en dos categorías, en datos públicos y en datos reservados. En datos públicos, el INAI ordenó que se entregaran los datos generales como el número total de investigaciones abiertas y su estatus en general, pues aquí hablamos pues, de que si estaban en proceso, concluidas o archivadas. Este principio de información fue considerado de interés público ya que no comprendía ni la seguridad de las personas involucradas ni la confidencialización de las investigaciones. Pues la decisión de revelar esta información refuerza la importancia del principio pues, de máxima seguridad, máxima publicidad, perdón, demostrando que los ciudadanos tienen el derecho de saber si las instituciones públicas están investigando irregularidades en el manejo de los recursos del erario público, pues obviamente es el dinero destinado pues a ellos, pues obviamente tendrían que tener este interés y este derecho a saberlo. Es un plazo clave, obviamente, para fomentar la confianza con las instituciones y demostrar que existe un seguimiento activo en casos de posible corrupción. Es por eso que pues, se dividió esa parte de datos públicos. Por otro lado están los datos reservados. En los datos reservados, pues el INAI calcula que los detalles sensibles como los nombres de las personas involucradas y las fechas exactas de las denuncias e investigaciones y pues los montos del daño económico debían mantenerse como información reservada. ¿Y por qué se tomó esta decisión? Pues por dos razones. En primera, para proteger la seguridad de las personas, la divulgación de los nombres o detalles podría exponer a las víctimas denunciables o a los mismos investigadores en riesgos innecesarios. Y en segunda, garantiza el debido proceso. Al presentar la confidencialidad de los aspectos claves, se evita que las investigaciones sean comprometidas o que se vulneren los derechos de los involucrados, incluyendo a la presunción de inocencia realmente. Hablamos ahora pues de los fundamentos legales. Encontramos a dos muy importantes, el artículo 6 de la Constitución y el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia. Enunciando un poco por qué, digamos, el primero, el artículo 6 de la Constitución, pues aquí menciona que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano debe ser pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional. Pues pues en el marco general de transparencia en México establece que las autoridades deben justificar, para empezar, de manera sólida cualquier decisión o reserva de información, priorizando siempre el acceso público. Y el 110 de la Ley Federal de Transparencia, pues aquí en este caso fue pues de seguridad. En el contexto de esta resolución pues permitió justificar la reserva de los datos sensibles como de los nombres más bien de las personas que eran investigadas y los montos exactos del daño económico. Y pues estos artículos pues fueron fundamentales para que el INAI pudiera determinar de qué información debía mantenerse reservada y cuál debía hacerse pública. Pues aquí pues equilibrando el derecho a la información y a la protección de datos sensibles. En conclusión, esta resolución muestra cómo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales busca equilibrar el derecho a la transparencia con la protección de derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad. En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales garantizó que la Fiscalía General de la República proporcionara información general sobre las investigaciones, como el número total de casos y sus estatus, mientras protegía detalles sensibles como nombres, fechas y montos específicos. Este caso subraya la importancia de la transparencia en casos de interés público, como las investigaciones sobre Segalmex, ya que fomenta la rendición de cuentas y fortalece la confianza en las instituciones públicas. Gracias por ver este análisis de la resolución RRA 21951-22 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La transparencia no es solo un derecho, sino una herramienta esencial para fortalecer nuestra democracia. Y como dato externo, hasta el día de hoy, año 2024, hay 156 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción y desvío de 2,700 millones de pesos en Segalmex.